Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petraz, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gran gusto de tener conmigo una gran amiga. Se trata de Yanisset Rivero, una gran luchadora por los derechos humanos y la libertad, no solamente de Cuba, sino también de Venezuela, cosa que agradecemos muchísimo a los venezolanos. Para mí es un gusto tenerte acá, aunque no en una ocasión, digamos, para celebrar, porque realmente vamos a hablar de la desaparición física y 2 años después de un gran luchador por la libertad de Cuba, como fue Osvaldo Payá, que también murió con otro joven luchador cubano, Harold Cepero. De hecho, yo te tuve acá justo cuando ocurrió esta tragedia para la causa de la libertad de Cuba. Y antes de comenzar con este recuento de lo que ha pasado en estos 2 años, yo quiero hablar un poquito de ti, Yanisset, porque yo creo que tú eres una mujer que merece un gran reconocimiento de todo lo que creemos en la libertad, en la democracia y que hemos sufrido la pérdida de esos 2 grandes valores. Entonces, vamos a hablar un poco de ti, Yanisset, porque has hecho una labor extraordinaria, que Gracias. nosotros agradecemos porque además estuviste en Ginebra acompañando la causa venezolana recientemente. Sí. Es una causa que hoy se ha unido en un sufrimiento común y en una búsqueda común de la libertad y obviamente por la democracia de nuestros 2 países. Para mí Venezuela, primero gracias por invitarme, y Venezuela es parte de mi vida y de mi corazón siempre. Conocí la libertad en Venezuela y de alguna manera tengo una deuda con ese país que tanto quiero y que me duele lo que está pasando. Bueno, de hecho, Yanisset, precisamente por eso quería conversar contigo. Tú has sido una persona que ha hecho ha hecho una misión de vida. Sí. Esta búsqueda de la libertad, esta búsqueda de la democracia en nuestros países, y te has dedicado a través del Directorio Democrático Cubano a trabajar por la libertad de Cuba, por su democracia, por los derechos humanos de los cubanos, por aquellos que se quedaron sin voz, tanto dentro de la isla como que están afuera regados por el mundo, buscando precisamente reconstruir la nación cubana. ¿Cómo fue que comenzaste con esta organización? En el año 1990, hace ya 24 años, llegué a Miami, exiliada desde Venezuela, o sea, me exilié de Cuba a Venezuela y de Venezuela vine a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo viviste en Venezuela? Viví 7 años en Venezuela y fue para mí mi gran escuela de libertad, digo. En aquel momento en el que yo llegué a Venezuela, la democracia venezolana tenía sus cosas y sus fallas, pero había mucha libertad. Venezuela nos abrió las puertas a mí y a mi familia. Y ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 83, acababa de entrar al poder. O sea, nosotros llegamos a través de un programa que abrió Herrera Campings, pero llegamos en un momento que tomaba posesión Lucinchi, Jaime Lucinchi. Y de verdad que, nos abrió las puertas, yo me sentí con la tristeza, claro, de haber dejado mi país atrás, mis abuelos, mi familia, mis amigos, pero me sentí muy acompañada. El pueblo venezolano es un pueblo muy hospitalario. Ahí terminé el bachillerato y estudié la primera carrera universitaria. Fueron años claves para mi vida, para mi formación, y por eso para mí Venezuela es como mi segunda patria. ¿Tú te hubieras imaginado, precisamente porque ciertamente tenemos una democracia con problemas, como también, por cierto, los hay en cualquier democracia del mundo, incluyendo esta, la democracia norteamericana, pero tú te hubieras imaginado que el país iba a desembocar en lo que tenemos hoy, en esta destrucción de la venezolanidad? Yo no me lo hubiera imaginado de la manera que ha pasado, pero sí sabíamos, y es más, nosotros vinimos a Estados Unidos finalmente porque mi padre dijo que en Venezuela venía el comunismo. En aquel momento era el año... Tú te viniste aquí a principios de los 90, ¿ya sentiste después de lo de Chávez? En el año 89, cuando dan el Caracazo, en febrero, que estuvimos sitiados ahí en Caracas, en el apartamento donde nosotros vivíamos durante 2 semanas prácticamente, mi padre dijo, tenemos que irnos de aquí, aquí viene el comunismo. Yo no entendía, yo no veía eso. Sin embargo, ese mismo año, yo estaba terminando el último año de la universidad y mi tesis de grado la dediqué al mensaje político. Yo estudié publicidad y en mi investigación para mi tesis, donde yo entrevisté a miles de personas en Caracas, donde entrevisté a figuras políticas del país, entrevisté a periodistas, era claro que la conclusión de mi investigación sobre el mensaje político daba, de alguna manera, alguna idea de lo que podría pasar si no se tomaban medidas, ¿no? Y el resultado era que había un divorcio entre el pueblo
y el mensaje político entre el pueblo y el liderazgo de los partidos políticos tradicionales venezolanos, que había un desengaño por parte de la población con respecto al liderazgo político y que la corrupción era un tema que había minado la confianza de la gente en sus líderes. Ese problema yo creo que es lo que desembocó en Chávez, sí, en definitivamente. Un Mesías que terminó destruyendo y arrasando con todo. Porque Chávez conocía y en su discurso usó muy bien esos resortes para que la gente pues simpatizara con él. La gente estaba harta de la corrupción, harta de la forma en la que se habían comportado los partidos políticos tradicionales y simplemente vio en Chávez esa Pero tú sabes una cosa, tú acabas de decir algo bien. Chávez conocía, estaba preparado. ¿Cómo estaba preparado simplemente un militar golpista, salvo que era un proyecto? Bueno, porque Chávez es un proyecto del régimen de La Habana. O sea, estamos hablando de que el régimen de Fidel Castro, desde el inicio de la Revolución Cubana, había querido conquistar Venezuela. Había mandado guerrillas, principios de los años 60, que por cierto Carlos Andrés Pérez era entonces el ministro del Interior de Rómulo Betancourt, y lucharon ferozmente contra esas guerrillas. Pero la influencia, yo lo veía en la Universidad Central de Venezuela, la influencia del comunismo cubano y del régimen cubano era evidente para mí. Siempre. En la escuela de periodismo era evidente la presencia del Bueno, y muchos régimen. de los que se convirtieron posteriormente en ministros, incluyendo ahorita uno que ahora los llaman izquierda trasnochada, el llamado Grupo Garibaldi, eran profesores de la Universidad Central de Venezuela que se refugiaron y que se constituyeron en ideólogos dentro de ese gran proyecto de lo que fue el proyecto chavista. Y ¿no? había también una cosa muy bien pensada donde, por ejemplo, José Vicente Rangel participaba, y era a través de la prensa, a través de artículos periodísticos, ir socavando las bases de la democracia venezolana, ir creándole a la gente un estado de angustia existencial para que la gente pues no creyera más en el sistema democrático. Y eso fue el caldo de cultivo para que pudieran aceptar a Chávez. O sea, claro que sí, Chávez es un proyecto del régimen castrista. No pudieron por las armas primero, por las guerrillas, no pudieron después a través del golpe que Chávez es protagonista, y lo hicieron entonces después por las urnas, que es el gran proyecto que llevan a cabo en otras partes de Latinoamérica. Es el proyecto de la franquicia. Quería hablarte un poco de eso también, porque tú precisamente has sido una de las personas que más nos ha advertido a todos los que creemos en la democracia y también hemos vivido el costo de perderla, lo que venía para países como los nuestros. Y además desde la trinchera democrática que representa a través de tu organización, has luchado por la libertad de Cuba, porque sabes que liberando a Cuba se puede evitar que ese cáncer continúe haciendo daño y destruyendo instituciones, vidas y sociedades en muchas partes, sobre todo en América Latina. El caso de Cuba hoy a mí me impresiona, porque pareciera, Yanice, que estamos transitando ahora a la legitimación y a un soft landing, lo que llaman para el régimen castrista, donde el señor Fidel Castro se va a morir en su cama y el otro ahora se viste de estadista y es aceptado en todos los foros internacionales, y nadie recuerda que es un dictador, es una dinastía dictatorial, cleptocrática, destructiva, una mafia política. Es una mafia. Exactamente, y ahora le tienden alfombra roja a todos los gobiernos del mundo, democráticos y no democráticos, porque está pasando a nivel, por ejemplo, ahorita con la visita de Putin, con la visita del presidente chino, al mismo tiempo Estados Unidos, aquí hay una presión muy fuerte para normalizar las relaciones, Europa está buscando cambiar la posición común. ¿Qué es lo que está pasando? Explícanos. Bueno, desgraciadamente en este momento a nivel internacional el régimen ha logrado, por supuesto, utilizando muchos recursos y utilizando las tácticas de la mafia, porque ellos compran conciencias, ellos manipulan, ellos chantajean, o sea, ellos no tienen límite. Y entonces han ido creando una gran campaña, que es un gran bluff publicitario, propagandístico del régimen. Sin embargo, en este momento dentro de Cuba la situación es mucho más positiva para nuestra causa. O sea, en Cuba estas supuestas reformas no han tenido el resultado que la gente esperaba o que se le vendió a la gente dentro de Cuba. Hay un creciente descontento popular. Pero ¿cómo está boteando todo este proceso hacia abajo en el sentido de generar ciertos espacios de libertad? ¿Está pasando No existen eso? Espacios de libertad conquistados por la resistencia interna. Claro. Desgraciadamente lo que pasa es que
en el exterior no nos enteramos de estas cosas, porque Cuba es una isla, los periodistas internacionales que hay en Cuba están alineados con el régimen porque supuestamente los votan si ellos reportan otra cosa, entonces es muy conveniente esa postura. Y la oposición realmente está viviendo momentos muy difíciles en cuanto a la represión, porque están creciendo. O sea, la represión aumenta porque hay un aumento de la resistencia. Eso es directamente proporcional. Bueno, sí, últimamente se ha visto cosas así como, por ejemplo, 100 damas de blanco detenidas. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Y al mismo tiempo el mundo está diciendo, le están tendiendo alfombra roja. Porque en Cuba está creciendo el descontento popular. Conversaba yo el otro día con una persona que acaba de llegar de Camagüey, por ejemplo, de la ciudad donde yo soy, y me decía, Camagüey es una pizarra, o sea, Camagüey es todas las paredes están marcadas con grafitis de políticos. Abajo el comunismo, cambio democrático, tenemos hambre, abajo Raúl, abajo Fidel. Entonces tienen continuamente que estar raspando las paredes, el régimen, o pintándolas por arriba. Dice, a veces pintan, o sea, dice, a las 6 de la mañana Camagüey está llena, o sea, las principales calles de Camagüey están llenas de carteles. Entonces, es la gente, o sea, no es ni siquiera la oposición. La oposición lanza una idea, la oposición ha articulado un movimiento a nivel nacional, pero muy plural, con muchas voces, y eso ha sido muy importante, porque eso le ha dado un espacio de disímiles maneras al ciudadano para participar y para expresar su descontento. El régimen lo sabe. El régimen también sabe que no puede responder a las necesidades económicas de la población. Se está creando un gran abismo entre los pobres, que ahora son mucho más pobres, y las personas que, ayudadas desde aquí, desde el exilio o desde otras latitudes, están poniendo pequeños negocitos y, por ejemplo, restaurancitos o paladares, como le dicen, que, o sea, un cubano de a pie no puede ir allí a comer, ni puede pagar lo que cuesta un plato de esos lugares. O sea, son los turistas los que consumen esto. Está apareciendo, por lo menos ya se está viendo de manera más evidente que hay una estratificación social que se está creando, se está haciendo más evidente en Cuba, donde, como tú dices, la masa de la gran mayoría es pobre, pero hay un grupo que se ha favorecido, ya sea porque está conectado, porque recibe divisas desde el exterior, porque han logrado ser parte de esa masa, entre comillas, porque no todos están en el mismo nivel del cuentapropismo, pero que además están conectados, como tú dices, con otras redes. Eso está evidenciando como que la sociedad, la verdad, se está desenmascarando la realidad social cubana. Ahora, ojo, nadie de estas personas, cuentapropistas, personas que a lo mejor hayan logrado poner un paladar o un restaurante más o menos efectivo, eficiente, tienen que pagar altos impuestos y están sujetos, y no hay ley. O sea, en Cuba no hay ley de inversión, ni en Cuba tampoco hay una ley, porque no hay libertad económica. O sea, en Cuba no hay libertad. Para los cubanos, la ley de inversión es para extranjeros. Bueno, es que la ley de inversión es esta famosa que ellos dijeron, es una cosa recalentada que sacaron del año 92, pero en realidad no es una ley, porque ni siquiera los extranjeros tienen garantía de su inversión en Cuba. O sea, hemos visto una y otra vez cómo los españoles que vienen, ponen un hotel y cuando le da la gana al gastrismo se lo quitan y punto, y se perdió todo, y te vas o te meto preso. ¿Y cuántos extranjeros inversionistas no han muerto en extrañas condiciones? Entonces, estas personas que tienen ahora un paladar, si se le atraviesan al régimen, si no llevan si no siguen los requerimientos, si no mantienen la disciplina social, ¿cómo es que le llaman? Sí, no sé. si no mantienen cierta conducta, pues les quitan todo lo que tienen y se acabó. Entonces, la gran clase en Cuba es la cúpula gobernante. Claro. Esa gente son los que se están repartiendo la riqueza del país, los militares son los que controlan las principales corporaciones. Realmente. Entonces, es realmente una dictadura militar, totalitaria y de corte fascista. Quería preguntarte eso porque, por cierto, cuando dijiste lo de corte fascista, recientemente yo hablando con un comentarista político
venezolano que está en Washington, él y yo comentamos que realmente lo que pareciera estarse viendo y ya desenmascarando y quitando ya esas etiquetas ideológicas es que se ha generalizado una forma de gobierno fascista que la representa, por ejemplo, Rusia, de alguna manera también China, porque Totalmente. Se abren desde el punto de vista económico, evidentemente para favorecer esa élite de poder dura, generan ciertos espacios de libertad, pero mantienen el control político y social. Y obviamente con el mensaje claramente fascista, como el que tiene Putin, como el que tiene el régimen madurista en Venezuela, como el que tiene el régimen castrista. Finalmente, yo creo que estas etiquetas que separaban comunismo de fascismo, vamos a borrarlas ya y vamos a empezar a redefinir lo que está pasando realmente. Son regímenes fascistas del siglo XXI, es fascismo del siglo XXI. Son militares los que tienen el poder, son militares los que tienen el poder en China. Además son regímenes militaristas. Son militares los que tienen el poder en Rusia, y son militares los que tienen el poder en Cuba. Son militares que simplemente para mantenerse en el poder hacen lo que sea, se visten del color que sea, no les importa, porque además no solamente tienen un poder político ilimitado, tienen un poder económico creciente. O sea, porque desgraciadamente el mundo democrático no ha sabido o no le ha dado la prioridad a los valores fundacionales de la democracia y de la libertad, sino que le han dado la prioridad al dinero. Entonces los inversionistas no les importa si esclavizan o sea, es una vergüenza que hayan inversionistas norteamericanos o del mundo entero, incluso cubanos exiliados, que es una vergüenza que vayan a invertir a China, porque en China los trabajadores son esclavos. Entonces estás ayudando a esclavizar a otros seres humanos. ¿Para qué? Para sacar mayor provecho. Entonces eso es lo que desgraciadamente reina en este mundo en el que vivimos. Pero fíjate que precisamente por eso quería rescatar lo que estabas diciendo. Mientras las sociedades como la cubana, como la venezolana, están resistiendo, están abriendo, el mundo los abandona, el mundo de los intereses, de los gobiernos, de los intereses económicos, abandona estas sociedades y además las sociedades democráticas están como a la defensiva, mirándose sus ombligos con crisis migratorias, con crisis económicas, mientras que estos regímenes no democráticos de corte fascista del siglo XXI están, digamos, revisando la geopolítica mundial y valga la redundancia decirlo en esos términos porque lo que está pasando es que, tú mismo decías, los países democráticos están demasiado ocupados con sus propias problemáticas internas, con las propias crisis migratorias y en vez de estar defendiendo los valores democráticos, en vez de estar luchando para que estas sociedades que están luchando por la libertad sean las que prevalezcan, los factores que están luchando por esa libertad, están mirando para otro lado o están diciendo, mira, no podemos meternos porque tenemos nuestros propios problemas. Porque se ha perdido el enfoque fundamental de lo que es la libertad. O sea, tiene que estar la sociedad, tiene que estar organizada, enfocada en el individuo y en su libertad política. No puede haber libertad en un país si no hay libertad política, si no hay derechos políticos, civiles, no puede haber, y eso es lo que pasa. Entonces, en los países democráticos, si predomina el capital y si predomina lo económico, se van perdiendo y desgastando esos valores, y además a estas izquierdas trasnochadas o a estos fascistas les conviene que las sociedades se vayan desgastando en sus valores fundamentales, porque así ellos pueden tener un caldo de cultivo. Sí, destruyen el core valorativo de esa sociedad que bueno, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, que es tan fundamental. Yo creo que el respeto a los derechos humanos, y es a lo que me he dedicado en los últimos 20 y pico de años de mi vida, prácticamente la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, yo creo que es la clave. Yo creo que si el mundo pudiera enrumbarse en un derrotero mejor, tiene que estar fundamentado en el derecho de la persona humana, en la sacralidad de la persona humana. Pero yo te diría que hay un divorcio entre gobiernos y sociedades, porque las sociedades y las redes sociales y la sociedad organizada, incluso transnacionalmente, es la que está luchando por esos valores, y los gobiernos están mirando hacia otro lado o comportándose como miembro de un club, muchas veces un club de mafiosos, como dices tú, que realmente no miran o en todo caso hacen las cosas para beneficiar a una cúpula de poder a espaldas de la sociedad. Pero al final el ciudadano es el que tiene el poder. Hasta que el ciudadano no se da cuenta del poder que tiene, las cosas no cambian. Y lo que ha ido pasando en Cuba es que la gente ha ido despertando y el ciudadano se ha dado cuenta de su poder, porque ese régimen, por muy mafioso que sea y por muy asesino que es,
y que va a asesinar y seguir asesinando, como asesinó a Payá y a Harold Cepero y a otros muchos, ese régimen no va a poder, cuando ese pueblo y cuando todos esos ciudadanos que están sintiendo la represión y el peso de ese régimen arriba de ellos, digan hasta aquí, no vamos a aguantar más. Quiero precisamente rescatar lo que acabas de decir, porque hablando de regímenes cómplices, democráticos, que sin embargo han mirado para otro lado frente a una tragedia, como fue la muerte, el asesinato a través de un accidente automovilístico de un líder fundamental de la causa democrática cubana como Payá y de Harold Cepero, el joven activista también por los derechos humanos y la libertad de Cuba. ¿Qué ha pasado 2 años después? Y además, ¿por qué el régimen, o en todo caso, no el régimen castrista, por qué el gobierno español se ha comportado de la manera que se ha comportado? Bueno, es muy lamentable la actitud que ha tenido de complicidad el gobierno de España, los dos partidos fundamentales, tanto el PSOE como el PP. Increíblemente, ¿no? Y mantienen condenado injustamente a Ángel Carromero, que es el único testigo, que es el testigo más importante en el caso. Pero yo sí creo que en estos 2 años se ha logrado avanzar en un camino. ¿Qué ha pasado? Es muy importante que la familia, sobre todo la familia de Osvaldo Payá, porque la familia de Harold Cepero es una familia muy humilde, que vive en un pueblo muy alejado en Cuba, pero bueno, la familia de Osvaldo Payá, que es una familia más preparada y con un entrenamiento de toda la vida enfrentándose al régimen, ha mantenido la petición de una investigación internacional. Esto se ha llevado a los principales foros internacionales, se ha presentado una queja, un caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha presentado también el caso ante la CIDH de la OEA. O sea, todo esto es importante. No se ha dejado de hablar durante estos 2 años de lo que pasó. ¿Cuál ha sido la recepción a esas denuncias, a esa presentación de casos? ¿Cuál ha sido la recepción y en qué sentido se ha avanzado? Bueno, se ha avanzado en el sentido, en primer lugar, que se logró, por ejemplo, no solamente posicionar allí esos casos, el régimen tiene que responder las preguntas de esas entidades. Lo que eso es un proceso que no se ve, eso es un proceso que no sale en los titulares de la prensa internacional. También el hecho de que Carromero, al salir de la isla, no pues haya decidido hablar. Publicó incluso un libro. Publicó un libro sobre en detrimento de su propia vida, porque Carromero es una persona que es objetivo del régimen. Pero bueno, ha logrado hablar, ha tenido el coraje de hablar, y yo creo que eso tiene mucho mérito. Yo creo que es el caso. O sea, estamos hablando que en Cuba llevan 55 años asesinando personas. En los últimos 5 años, al menos, hay 9 activistas de derechos humanos que han sido asesinados. Y han sido asesinados en condiciones, ¿por qué? Porque han muerto en condiciones muy extrañas, misteriosas, no explicadas y bajo la tutela, bajo el control de la seguridad del Estado. En el caso del asesinato de Osvaldo Payá, que fue realmente un atentado, o sea, ellos golpean un carro, los persigue, golpean por atrás el carro muy levemente para sacarlo de la carretera, inmediatamente sacan a los 2 extranjeros de ahí, secuestran a Osvaldo y Harold, que estaban perfectamente bien, porque ese golpe que les dieron... Realmente no murieron en el accidente, no como dice el régimen. Ellos fueron ejecutados. O sea, lo que la familia quiere saber es, y tiene derecho a la verdad. O sea, eso es un derecho que tienen los familiares de las víctimas. ¿Nunca tuvo acceso directo al cuerpo de Payá? ¿Cómo fue la situación con la familia y el... Explícame eso, con las 2 Bueno, familias. hasta este momento ellos ni siquiera han recibido el acta de defunción. Imagínate, ni siquiera ellos han recibido el resultado de la autopsia. La familia tiene acceso muy breve al cuerpo de Payá, y pudo ver los golpes que tenía su cabeza. O sea, no hay una explicación real de cuál es lo que le causa la muerte ni a él ni a Harold Cepero. Tampoco a Harold Cepero su familia tuvo acceso a su cuerpo, dijeron que murió en el hospital. En realidad nadie lo vio directamente, ni pudo ver cuál era su situación. Un muchacho muy joven que por un golpe en una pierna o por una fractura en un fémur no muere una persona si está en un hospital con atención.
hay muchas interrogantes. La familia tiene derecho a saber la verdad de lo que pasó, cómo murieron ellos, como también todas las otras familias de las víctimas de la represión. Esta familia es singular porque ha tenido coraje de ser muy coherente en su deseo de saber la verdad. Y además han mantenido viva la bandera por la cual luchó Payá, también porque tengo entendido que Rosa María pidió recientemente un plebiscito para Cuba y está en un activismo mucho mayor, es decir, que no solamente no ha muerto, yo diría que se ha internacionalizado mucho más el mensaje de Payá en esta gran tragedia para la familia, porque ellos no solamente no se han callado, sino que se han constituido como en una fuerza vital esa denuncia para seguir en la lucha, para buscar que se esclarezca la verdad, pero también para seguir luchando por la libertad y la democracia de Cuba. Es que, mira, la única forma que nosotros podemos honrar a los muertos de esta lucha es logrando la victoria. Así es luchando. O sea, por un lado denunciamos lo que pasa y vamos a buscar justicia. No puede haber en Cuba paz si no hay primero libertad y justicia. No puede haber paz sin libertad y justicia y verdad. Pero por el otro seguimos luchando. O sea, la lucha es fundamentalmente el compromiso que tenemos con Cuba de hacerla libre. Y cuando la hagamos libre, todos esos que han muerto por esta causa, pues van a recibir esa honra que merecen. Yo creo que además no es solamente los que han muerto, que además es obviamente esencial, fundamental recordarlo, sino todos aquellos cuyas vidas han sido destruidas por estos regímenes. Nosotros somos parte de eso y quería por eso llegar al tema de por qué te vistes de negro. Porque yo sé, en este momento me lo dijiste, me conmoví muchísimo. Cuando hay el movimiento de las damas de blanco, ¿por qué Yaniset Rivero, que es una mujer de luz, se viste de negro? Hace muchos años que me he visto de negro. Pienso que para representar el tema de Cuba ante el mundo es más serio. Estamos de luto, o sea, son miles los cubanos que han muerto. Me parece que me cuesta trabajo. Me he vestido de blanco también, por supuesto, me siento muy identificada con las damas de blanco. Creo que es hermoso que en la oscuridad de Cuba hayan mujeres con el coraje de las damas de blanco, vestidas de luz, vestidas de blanco, de paz, proponiendo eso para Cuba. Hoy viste que a Venezuela, pues Lilian Tintor y María Corina Machado son las líderes de nuestras damas de blanco hoy. Sí, se visten de blanco también. Pero quería hablarte Pero nosotros nos vestimos de negro porque estamos en otro escenario. En otro escenario. Y el escenario nuestro es el escenario de la denuncia. Así es. Es el escenario de presentar el dolor del pueblo cubano, de presentar la seriedad de esta lucha. Y por eso nos vestimos de negro. No solamente yo, o sea... otras hermanas mías, otras personas de esta lucha, nos vestimos de negro. Bueno, yo quiero y dentro de Cuba está el movimiento femenino Rosa Parks, que también se visten de negro, recordando los mártires y los caídos. Bueno, quiero darte las gracias porque quiero que sepas que yo también de alguna manera reflejo ese sentimiento. El sentimiento del exilio es un sentimiento de luto, el sentimiento de pérdida por aquellos todos que perdieron su vida y cuyas vidas fueron destruidas por esta cosa que ha partido a nuestros países, por estos regímenes destructivos. Bueno, amigas y amigos, y con este mensaje, por cierto, de una mujer extraordinaria, quedo ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer maravillosa, como mi amiga Yaniset Rivero. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querida. Gracias.